Node.js ha evolucionado a lo largo del tiempo, no solamente por las nuevas características en el estándar de ECMAScript, sino porque Node.js también ha evolucionado para agregar funcionalidades que hace algunos años no estaban disponibles o de las cuales dependíamos de alguna extensión o algún paquete específico para poder hacerlas. En este video vamos a ver algunas de esas características modernas que puedes utilizar en las últimas versiones de Node.js. Antes de comenzar es importante recordarles cómo pueden actualizar a la última versión de Node.js. Si ustedes se van a la página principal, pueden descargar Node.js, tanto la última versión LTS o las versiones más recientes, pero que no son totalmente estables. En mi caso yo estoy utilizando macOS y aquí me sale un pequeño script que yo puedo copiar al portapapeles y pegarlo en una terminal para poder actualizar a la última versión. En este caso yo voy a utilizar la versión 22.18. En una terminal cualquiera podemos escribir node-b para poder ver la versión actual que tenemos instalada. Entonces, a partir de aquí, todas las funcionalidades que les voy a enseñar están soportadas en la versión 22.18. Ahora sí, vamos a ver la primera, que es el soporte para ECMAScript Modules o los famosísimos ES Modules. ¿Qué significa eso? Que anteriormente nosotros para exportar módulos en JavaScript utilizando Node.js utilizábamos nuestra función y utilizábamos esta sintaxis module.export, en donde agregábamos las funciones o variables que nosotros queríamos exportar. A su vez, en donde queríamos importarlo, hacíamos uso de la función require para mandar a llamar el archivo y entonces extraer de ahí la función que necesitábamos. Por ejemplo, esta es una simple suma y cuando yo ejecuto node index me muestra el valor de 5. Ahora, en las últimas versiones de Node.js ya está soportado de forma oficial el uso de ECMAScript Modules. Para eso, la forma más fácil de activarlos es ir a nuestro package.json y escribir type y con el valor de module. Automáticamente vamos a decirle a nuestro proyecto que queremos utilizar imports y exports como palabras definidas para poder importar y exportar módulos. Entonces vamos a regresarnos a nuestro ejemplo, en donde esto ya no va a funcionar y ahora sí podemos utilizar export function y en el index.js en vez de esta sintaxis vamos a decirle import add from nuestro archivo. Deberíamos poder ver el mismo resultado. Sin embargo, te preguntarás qué pasa con todas las APIs que tenemos habilitadas de forma interna en Node.js. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero hacer uso de toda la parte de file system? Puedo utilizar la misma sintaxis, sin embargo, Node nos permite utilizar un prefijo para especificar que queremos cargar esos módulos, pero en forma de ES Modules. En este caso vamos a agregarle el prefijo de Node para que pueda reconocer que vamos a cargar la versión de ECMAScript Modules para utilizar en Node.js. Cualquier otro módulo, por ejemplo el de HTTP, va a funcionar de la misma manera con el prefijo Node . Entonces, si yo corro aquí Node index, no debería lanzarme ningún problema porque estoy importando estos módulos de la forma actualizada, siempre y cuando lo quiera utilizar con ECMAScript Modules. La segunda característica nueva en Node.js es el famoso Top Level Await. Esto es básicamente una nueva característica en JavaScript en donde nos permite utilizar un await sin la necesidad de utilizar una async en el top level de nuestro documento. ¿Qué quiere decir? Que de forma global no necesitamos colocar un wrapper para mandar a llamar una función asíncrona. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo en mi index, mando a llamar esta función que se llama wrapper. Esta función de wrapper lo único que hace es esperar por mi función real, la cual maneja promesas. En este caso estoy haciendo una promesa con un setTimeout e imprimo el resultado. Entonces yo lo que quiero es mandar a llamar esta función, pero antes quiero unos console.logs para que se ejecuten de forma secuencial. Entonces si yo dicto index, va a llamar a real function hello world y real function has completed. Anteriormente no podía mandar a llamar real function y hacer que se esperara porque no era soportado. Ahora ya lo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo ir acá y mandar a llamar a real function y decirle aquí un console.log y aquí puedo especificar nuestro await. Entonces debería darme el mismo resultado, hello world, sin la necesidad de colocar este await
dentro de una función asíncrona y a su vez mandar a llamar por aparte esa función que solamente sirve para ejecutar esta promesa. Anteriormente, para hacer solicitudes HTTP no existía como tal la función de fetch, pero en las últimas versiones de Node.js ya no necesitas utilizar Axios o cualquier otra librería externa para tener una funcionalidad básica de fetch. Entonces, aquí yo tengo ya el ejemplo en donde podemos ver que tengo una función el cual manda a llamar a fetch. No necesito hacer ningún import ni nada por el estilo. Esto es una función global la cual puedo acceder de forma inmediata y tiene algunas cosillas interesantes. Por ejemplo, puedo tener un timeout a partir de abort signal, en donde yo le puedo decir que después de 5 segundos ya deje de hacer la solicitud HTTP. Entonces esto es bastante útil porque entonces no solamente es el fetch básico para hacer solicitudes, sino que incluso tiene cosillas un poquito más avanzadas para poder controlar el cómo hacemos este tipo de llamados. Y bueno, al final de cuentas, pues también podemos identificar a través del abort signal. Si ocurre un error, poder identificarlo a través de su nombre, timeout error. Todo lo demás, pues es lo básico que podríamos encontrar en una función de fetch. Y en nuestro index lo único que hacemos es mandarlo a llamar. También estoy mandando a llamar a esta función de forma síncrona en el top level de mi documento. Entonces vamos a ejecutarla, node index, y debería traerme la información en JSON de algunos de los posts de JSON placeholder que estoy utilizando como una URL básica para poder hacer este pequeño ejercicio. Node.js también ya incluye un test runner, es decir, una serie de funcionalidades que podemos utilizar de forma nativa para poder hacer pruebas unitarias sin la necesidad de instalar algunas dependencias como Mocha, Jest o cualquier otra librería. La verdad es que cubre la mayoría de los escenarios más básicos y recurrentes. No diría que le hace competencia completamente a alguna de estas librerías, y supongo que si necesitas algo muchísimo más avanzado y específico, probablemente ahí sí te recomendaría buscarlas para añadirlas a tus pruebas unitarias. Pero por ejemplo, de nuestro archivo de nuestra función para sumar dos números, aquí simplemente valido que si no son números voy a mandar un nuevo error. Si no, entonces regreso la suma. Aquí yo estoy creando un nuevo test en donde puedo describir la prueba unitaria que quiero hacer y los tests, en donde aquí puedo utilizar describe, e incluso ya tengo toda la documentación aquí de cómo funciona, y a su vez estoy agregando las pruebas unitarias para añadir correctamente dos números y para tirar un error en caso de que yo pase algún otro valor que no es un número. ¿Y cómo ejecutamos estos tests? Yo creo una carpeta test y dentro coloqué el archivo con el postfijo test.js. Entonces puedo ejecutar node-test y automáticamente Node.js va a ejecutar las funciones que están dentro de estos archivos. Aquí me dice que pasaron dos, no falló ninguna. Ejecutó las funciones matemáticas, que son estos dos. Y listo. La verdad es que, como les digo, está bastante sencillo desde mi punto de vista. Creo que otras librerías te ofrecen más un tema de diseño e interfaz. Pero bueno, creo que para hacer test sencillos sin la necesidad de depender de alguna otra librería, está perfecto que ya lo tengamos de forma nativa con Node.js. Otra característica importante con el tema del asincronismo es que ahora podemos combinar el asincronismo con algunas cosas interesantes, por ejemplo, los eventos. Aquí yo tengo este ejemplo en donde estoy creando una clase que extiende de event emitter para poder generar eventos personalizados. Y por ejemplo, voy a crear un generador, una función generador, la cual va a tener un ciclo y va a emitir un nuevo evento. Después voy a esperar y al final, a través de un proceso de promesa, simplemente voy a simular que estoy resolviendo cada una de esas transacciones, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, aquí dice que voy a esperar 100 milisegundos, vamos a ponerle 500. Y al final va a terminar la emisión de ese evento. En mi index voy a mandar a llamar a una nueva instancia de data processor y entonces voy a esperar por cada uno de esos streams para que se completen, simulando que imagínense que estoy haciendo la carga de información o creando un stream
para poder realizar algún proceso de análisis. Entonces ahora puedo hacer eventos que sean asíncronos y que pueda esperar por ellos. Voy a ponerle node index y entonces vamos a ver cómo se van procesando cada uno de los eventos que yo estoy emitiendo a través de la clase de Data Processor. Antes de continuar con el video, los invito a que dejen su like, sus comentarios, se suscriban al canal y también me pueden ayudar mucho convirtiéndose en miembros del canal, donde van a tener videos exclusivos, tutoriales, lives y sobre todo insignias y stickers para poder convivir más en los en vivos que tenemos en el canal. Muchas gracias a los miembros actuales del canal que me apoyan muchísimo cada mes. Y bueno, eso es todo. Vamos a continuar con el video. También en Node.js ya tenemos la posibilidad de tener compatibilidad con lo que le llaman web streams, que es básicamente la forma de tener streams en el navegador. Sin embargo, en Node.js lo teníamos solamente compatible a nivel de Node.js, algo que le llamamos readable stream. Entonces, ahora podemos combinar los dos. Por ejemplo, aquí tengo una función muy rápida en donde creo un readable stream y lo inicializo con algunos mensajes, los encolo y al final cierro mi controlador. Entonces, yo puedo hacer el manejo entre ambos tipos de stream. Si, por ejemplo, este es un stream que de forma nativa solamente se entendía con Node.js, entonces yo lo que puedo hacer es utilizar métodos como FromWeb o ToWeb para transformar esos readable stream para que o los entienda a nivel de Node.js o los pueda entender a nivel web. Esto es útil porque, por ejemplo, si yo quisiera mantener código que fuera compatible tanto en el cliente como con el servidor, este tipo de compatibilidad e interoperabilidad me funcionaría perfecto, porque a través de una sola API estoy manejando dos escenarios completamente diferentes, que es la parte del servidor y el cliente. La siguiente es una funcionalidad avanzada y es la posibilidad de tener multithreading o paralelismo en Node.js. Sabemos que JavaScript por defecto utiliza un single thread para poder ejecutar toda la lógica y todo lo que creamos en nuestras aplicaciones. Sin embargo, Node.js implementa una funcionalidad llamada worker thread. Esto lo que nos permite es literalmente mandar cómputo intensivo hacia otro thread para que entonces no bloqueemos el main thread de esa actividad. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, necesitamos un worker, que es una actividad principal que va a necesitar mucho cómputo o mucho estrés por parte de nuestro CPU. Entonces, por ejemplo, Fibonacci es una función básica que crece exponencialmente y que es muy pesada si no utilizamos memorización, que es lo ideal para poder acelerar el cálculo sin la necesidad de consumir muchos recursos. Entonces, vamos a ver que tenemos un módulo que se llama Worker Threads. Estoy utilizando Node, porque estoy utilizando ES Modules, pero bueno, utilizamos Parent Port y Worker Data. Son dos funciones que nos permiten mandar, digamos, la función o postear lo que nosotros queremos computar en otro thread, en otro ambiente fuera del main thread, para que entonces Node.js lo pueda mandar y a su vez podamos cachar el resultado de vuelta cuando esté complete. Eso lo vamos a hacer aquí en esta función que se llama Calculate Fibonacci. Entonces esto básicamente es una promesa en donde yo voy a crear un nuevo worker haciendo referencia a mi archivo worker.js y le voy a dar el tipo de dato que yo espero. En este caso es un número. Aquí simplemente activo mi worker a través de eventos. Cada vez que se ejecute un mensaje voy a resolver esta promesa. Cada vez que hay un error la voy a rechazar la misma promesa y cuando termine tengo que validar que si el código es diferente de 0, entonces se terminó de ejecutar con algún error, ¿ok? Básicamente es eso. Y una función para ejecutarla, ya que tengo esta parte de la función, lo único que tengo que mandar a llamar es a Calculate Fibonacci con un número inicial. Es decir, quiero que me calcules el Fibonacci de 40. Esto no debería bloquear para nada mi aplicación porque es un número bastante grande. Entonces voy a llamar a index Start Calculation y terminó bastante rápido. La verdad es que incluso corriendo sobre esta Mac, que todavía es un Intel Core i5, bastante viejito, resolvió este problema bastante rápido. Y eso es porque mandó toda la ejecución de ese cálculo
a un nuevo thread, a un nuevo ambiente, a un nuevo worker, que es básicamente un ambiente separado del main thread en donde puede realizar ese cálculo sin la necesidad de interrumpir lo que actualmente vemos en la ejecución de nuestra aplicación de forma regular. Seguramente si tú has utilizado Node.js por varios años, utilizabas alguna librería externa para poder monitorear los cambios o poner el famosísimo modo watch de nuestras aplicaciones, con lo cual con cada cambio y cada guardado el servidor se reiniciaba para que no tuvieras que hacerlo de forma manual. Ahora ya no es necesario, Node.js ya implementa esto de forma nativa y podemos actualizarlo directamente desde nuestro package.json. Yo puedo aquí crear un nuevo comando que se llame dev y entonces voy a mandar a llamar el comando node con la banderita de watch. E incluso un extra, también podemos eliminar el uso de .env para poder cargar variables de entorno directamente en nuestra aplicación. Podemos utilizar también la bandera de endFiles y especificar el archivo que nosotros queremos utilizar para cargar variables de entorno, y al final nuestra app en este caso es index. Entonces yo voy a ejecutar npm run dev. Dice que no encuentra el archivo .env. ¿Listo? Entonces, ya que tengo mis archivos creados, yo voy a ver aquí un pequeño mensaje. Waiting for file changes before restarting. Aquí mi console.log dice starting the application. Voy a agregar un nuevo que dice console.log using ES modules. En cuanto yo guardo el archivo, ya se ejecuta mi archivo de index de nuevo con los últimos cambios, en este caso en console.log. Entonces vean cómo tenemos dos nuevas características de forma nativa que podemos utilizar ya. Watch para eliminar el uso de NodeMon y algunas otras, y mfile para nuestras variables de entorno sin la necesidad de utilizar .env o cualquier otra alternativa para manejar este aspecto. Por cierto, se me olvidaba, nuestro archivo .env podemos hacer uso de la misma manera que lo hacíamos tradicionalmente con .env. Y también para el acceso de nuestras variables de entorno a través de process.env, el nombre de nuestra variable de entorno, podemos igual cargar los valores. En este caso ya lo está haciendo. Una característica de seguridad que me impresiona bastante es la parte en la que podemos restringir ciertas partes o accesos a nuestra aplicación. Por ejemplo, el file system, que esto se hacía mucho en la parte de Deno e incluso algunos otros runtimes como Bond. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es un ejercicio sencillo en donde yo lo que voy a hacer es leer el package.json de mi proyecto. A través de read file estoy importando fs/promises y entonces lo único que hago es leer el archivo y mostrar el contenido. Si yo ejecuto esto de forma normal, voy a ver el package.json, new features y versión 1.00, ¿ok? Estoy leyendo específicamente el nombre del paquete y la versión. ¿Qué pasa si yo quisiera ejecutar código que a lo mejor descargué de internet o que me pasaron y quiero validar que efectivamente no está haciendo uso de esta API o de este módulo para acceder a mis archivos de sistema? Entonces yo voy a correr Node, pero en una versión experimental permission, y con la etiqueta o la bandera de allow fs read si es que quiero denegar el acceso a la lectura, o también allow fs write si quiero restringir el acceso a la escritura. Y le voy a decir el nombre de mi archivo de origen, que en este caso es index.js. Cuando ejecuto este comando me va a decir lo siguiente: error al leer package.json. El acceso a esta API ha sido restringida. Esto quiere decir que no puedo ejecutar esta API, al menos para el tema de file system, porque yo desde el mismo momento que lo restrinjo, automáticamente cualquier llamado va a ser denegado. Y creo que esto es bastante útil para aplicaciones, de nuevo, que a lo mejor necesitas probar, que tú no estás seguro que el código sea seguro, vamos a decirlo así. Creo que es una funcionalidad bastante interesante. Quizá en el día a día no sea tan útil si eres tú quien escribe tu código, pero si tienes que probar librerías o ciertas partes de código que no escribiste tú y que necesita cumplir con ciertas restricciones, este es un primer paso de cómo podemos empezar a restringir el uso de ciertos accesos a través de Node.js. Ahora, seguramente la única duda que tienen es por qué hago referencia a data y a logs.
En este caso, cuando estoy utilizando la bandera de allow fs read, literalmente lo que estoy diciéndole es que lo que existe dentro de la carpeta de data sí tiene permitido el uso de fs como librería, en este caso para leer. Y con la bandera de allow fs write estoy diciendo que nada de escritura está permitido a excepción del archivo o lo que esté en la carpeta de logs. Entonces, si yo tuviera en mi proyecto tanto una carpeta logs como data, eso sí podrían utilizarse para el acceso de lectura o de escritura, dependiendo de cómo lo especifica acá. Todo lo demás va a estar prohibido para poder realizar alguna modificación o lectura desde esta API. La siguiente característica tiene que ver con poder distribuir o crear un ejecutable de nuestra aplicación. Esto es útil, por ejemplo, si queremos compartir nuestra aplicación sin la necesidad de pedirle a la otra persona o a quien se la queramos compartir que instale Node.js, descargue Git, descargue nuestro repositorio, etcétera, hasta el momento en el que lo compila. Podemos crear literalmente un ejecutable con Node.js de la misma forma que creo que Deno y Bon ya lo hacen posible hoy en día. Necesitamos un archivo que se llama siaconfig.json, en donde vamos a especificar 3 parámetros: nuestro main, nuestro output, y este simplemente es para deshabilitar algunos warnings. Entonces, lo que vamos a hacer es correr el siguiente comando. Vamos a ejecutar node experimental siaconfig y vamos a darle la ruta del archivo. En este caso es siaconfig.json. Y listo, creó un archivo .blob, que es este. Ahora, ¿cómo se ejecuta este nuevo archivo que acabamos de crear? No es como tal un .exe que puedes correrlo en Windows, sino es un archivo ejecutable que puede ser distribuido y ejecutado tanto en macOS, Windows o Linux. Les recomiendo ver la documentación de Single Executable Applications en la documentación oficial de Node.js, en donde explica más cómo funciona esta parte de crear archivos ejecutables, sobre todo porque tenemos que utilizar una herramienta como PostJect para poder insertar nuestro blob o nuestro archivo para que al final podamos ejecutarlo. Pero entonces, dependiendo de la plataforma en la que quieren utilizar este archivo, es que tiene sus instrucciones específicas. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean como parte adicional si es que están más interesados en esta parte de los Single Executable Application. Y por último tenemos la parte de Error Handling. Esta parte siempre me gusta en JavaScript porque algo que he visto es que conforme crees una aplicación y enfrentas el uso de muchas solicitudes, muchas APIs o simplemente muchos contextos diferentes, necesitas personalizar eventualmente los errores e incluir la mayor cantidad de información posible. Entonces, Node.js también nos permite extender el uso básico de los errores para no solamente crear un error con un nombre personalizado, sino que agregar más propiedades que nos hagan sentido. Por ejemplo, tengo esta clase appError que va a extender la clase inicial error, y en nuestro constructor voy a pasar ciertas propiedades como el mensaje, un código, un status code y contexto. Todas estas propiedades yo las puedo atachar a este nuevo objeto de tipo error y agregarle más métodos que me permitan personalizar la experiencia de cómo quiero obtener la información cada vez que yo creo un nuevo error para mi aplicación. Básicamente hago un JSON y al final esto lo que me permite es tener nuevos tipos de errores que creo que esto parecería bastante obvio viniendo de cualquier otro lenguaje de programación, pero creo que es útil recordar lo que se puede hacer ahora en JavaScript desde hace algún tiempo. Entonces puedo agregarle toda la información que yo necesite para después tratar los errores como si fuera cualquier otra clase y enriquecer la experiencia al manejar errores dentro de mi aplicación. Así que esas fueron 10 nuevas características que puedes utilizar en las últimas versiones de Node.js que seguramente te van a ayudar a crear mejores aplicaciones o a utilizar el estándar de ECMAScript y nuevas características que han salido en JavaScript en los últimos meses. Pero déjame en los comentarios cuál de todas ya conocías o cuál de todas te parecen importantes de empezar a practicar y utilizar que podrían mejorar la experiencia al momento de crear tus apps con Node.js.